Buenas tardes, compañeros maestro del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Itan Tennessee Aguilar Mancilla y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 con el tema Correlación y Regresión. Esto para la carrera de Ingeniería Industrial que imparte el docente Juan Morales. Durante este ejercicio de recuperación vamos a estar explorando los ejercicios que vienen en el libro de la plataforma. Vamos a empezar con el primero, que dice interpretación del factor de regresión o R. En los ejercicios 5 a 8 utilice un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Ok, aquí viene el primer problema que dice basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal que resultó en 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Ok, primero que nada tenemos nuestras tablas en donde nos indican el valor con el nivel de significancia, cuál es el punto crítico. El punto crítico va a ser donde se puede considerar que existe un efecto causado o que viene dirigido de cierto efecto. En este caso estamos tratando de buscar la correlación entre la basura desechada y el tamaño de la familia. La respuesta que tenemos es sí, dado que el coeficiente de correlación se sitúa en un punto más alto que el valor crítico. Es decir, el coeficiente de correlación se encuentra en 0.758 cuando nuestro valor crítico se encuentra en 0.254. Por lo tanto, se puede afirmar que hay evidencia suficiente para sustentar una correlación lineal. Ahora, vamos a continuar con el problema número 6, que dice estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas? Expliquen. Es el mismo caso que tenemos arriba. Tenemos dos grupos de datos pareados que fueron analizados por, en este caso, Excel, y se obtiene un coeficiente de correlación con un valor numérico. Este valor numérico tiene que exceder de alguna manera el punto crítico para poder determinar que existe una correlación. El punto crítico va a cambiar cuando, de manera que la respuesta que tenemos aquí, ya dado que el coeficiente de correlación se sitúa en 0.693 y el punto crítico se encuentra en 0.497, se puede inferir que contamos con una correlación, con un nivel de correlación. Se puede afirmar con evidencia suficiente que se puede sustentar una correlación lineal entre las estaturas de madres y sus hijas. Vamos a pasar al problema 27, donde dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statlev and Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins. De Tramo et al. Neurology Volume 50, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Esa es la primera pregunta. A esa se va a contestar precisamente con el coeficiente de regresión R. Y la segunda pregunta es, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí vamos a tener que analizar los datos para entender cómo vamos a contestar esta pregunta. Vamos a hacer un poco más grande la imagen. Y aquí tenemos ya el análisis.
El análisis se realiza yendo a mi tab de esta manera. Vamos a hacerlo completamente. Vamos a ver los datos. Aquí tenemos los datos. Tenemos los datos de tamaño del cerebro y de coeficiente intelectual, cada uno por su lado. Y vamos a hacerlo. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es Statistics, Regression. Y en Regression vamos a escoger Regression, Fit Regression Model o Fitted Line Plot. En este caso, Fitted Line Plot únicamente nos va a dar un modelo donde vamos a encontrar cómo vamos a trabajar con nuestra regresión, si es lineal, cúbica, cuadrática, etc. Y en Regression, Fit Regression Model, vamos a encontrar pues el análisis que buscamos. Como respuesta, bueno, tenemos factor X, factor Y. El factor Y va a ser la respuesta que buscamos basada en un predictor. El predictor es el dato inicial, la respuesta es el dato de incógnita que tenemos. En este caso, queremos saber, aquí nos dice el problema, lo siguiente, dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Entonces queremos saber si el coeficiente intelectual, como respuesta, se puede predecir con el tamaño del cerebro. Entonces vamos a darle en OK. Y aquí nos va a dar un análisis. Aquí tenemos la regresión, el análisis de regresión, coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Tenemos los grados de libertad que tenemos aquí. Tenemos el p-value. Tenemos la regresión. Tenemos aquí el valor. El p-value está en 0.620. Regresión estándar está en 15. R cuadrada está en 3.21. Y R cuadrada ajustada en 0%. R cuadrada de proyección 0%. Y los coeficientes. Aquí tenemos el coeficiente constante de 71.8 y aquí me viene la regresión, la ecuación de regresión. La ecuación de regresión es la que me va a ayudar por medio de un modelo matemático a predecir precisamente el valor del coeficiente intelectual basado en el tamaño del cerebro. En este caso, yo voy a encontrar, tengo que darle el tamaño del cerebro que yo quiero predecir, digamos, si un tamaño del cerebro, no sé, por decir un valor, tamaño del cerebro de 1200, va a tener, y la respuesta que vamos a tener es un coeficiente intelectual con un valor numérico. La otra manera de hacer una regresión va a ser aquí. Vamos al asistente, Regression, y aquí la ventaja del asistente es que el asistente me va a dar, pues me va a dar opciones. De manera que yo puedo escoger si tengo una variable, si tengo 2 o 5 variables, si voy a buscar solamente el modelo de regresión o con una respuesta optimizada. A partir de aquí yo puedo escoger todavía más opciones. Vamos a escoger con una sola variable, porque solamente buscamos una, simple regression, y vamos a hacerla si la columna de Y como respuesta va a ser el coeficiente intelectual basado en la columna X, que es el predictor, como tamaño del cerebro. Me dice aquí si los datos están grabados en la hoja de cálculo con un orden de tiempo. En este caso no vamos a seleccionarla porque no tenemos pues este dato, ¿no? Aquí yo le puedo pedir a Minitab que escoja por mí si lineal, cuadrática, cúbica, etcétera, basado en los mejores datos para encontrar simplemente el mejor coeficiente de regresión. Sin embargo, yo no quiero saber si el mejor coeficiente de regresión, yo quiero saber si hay una correlación lineal. Entonces voy a escoger lineal con un alfa level del 5%. Hay que recordar que el alfa level es el valor de significancia. Este valor de significancia es completamente el contrario del nivel de confianza. Cuando el nivel de confianza se sitúa en 95, mi nivel de significancia se sitúa en 5%. Cuando el nivel de confianza se sitúa en 90%, mi alfa level está en 10%. Y cuando está en 99 el nivel de confianza, mi alfa level se sitúa en 1%. En este caso, como no viene explícito en el problema, según recuerdo,
no me indica precisamente un nivel de significancia. Lo más tradicional, lo más apropiado cuando no hay uno es el 5.05. Voy a seleccionar, doy OK. Y aquí, adicional a lo que tenemos aquí en valores, aquí aunque es la misma información, voy a encontrar pues un resumen gráfico de toda la información que yo tendría en nuestro resumen en texto, nuestro resumen numérico. Vamos a ir analizando cada una de estas, empezando por la tabla que me indica si realmente el tamaño de la muestra que yo estoy usando es el correcto. Si hay datos inusuales, si se trabaja con normalidad con nuestros datos y si hay un modelo ajustado. En este caso, la cantidad de datos me dice que la muestra que estoy dando n igual a 10 no es suficientemente larga para proveer un estimado bastante preciso de la fuerza de la relación que se mide entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. En este caso, para obtener datos estimados más precisos, se buscan muestras más grandes. En este caso, típicamente serían 40 o más. Entonces aquí me está diciendo Minitab que los datos que tengo no son suficientes para tener una base sólida para dar yo un argumento. Sin embargo, con los datos que se tienen se puede hacer una regresión. Ahora, ¿qué tan precisa va a ser mi regresión? Pues como en todo, mientras mi muestreo sea más grande, voy a obtener datos más precisos cada vez, voy a obtener menos incertidumbre. Datos inusuales. Dice que uno de los puntos tiene un valor inusual en X, lo que puede causar que el modelo ajustado se pueda acercar más, se pueda pegar más hacia un punto inusual y alejarse de otros puntos. Hay que recordar que estos modelos de regresión se ven bastante afectados por los datos atípicos. Si hay un dato atípico que viene de una incorrecta medición, de un typo precisamente, esto va a afectar bastante mi valor de R, esto va a afectar bastante mi coeficiente de regresión porque va a indicarme un comportamiento que yo no puedo predecir basado en un predictor. Normalidad, dado que tu muestra, aquí me comenta que es menor que 15 puntos, tú debes tener precaución al interpretar el p-value. Con pocas muestras, la precisión del p-value es sensible a no residual errors, o sea, a puntos no residuales no normales. Lo mismo que pasa con los datos inusuales. Como mi muestra es muy pequeña, un solo dato representa una proporción grande para esta muestra. Por lo tanto, tengo que tener cuidado al momento de interpretar lo que yo vea en las gráficas. Si estuviéramos hablando de un estudio médico, por ejemplo, de un estudio clínico, en el que yo quiero liberar un medicamento basado en esa información, pues no sería apropiado, no sería ético basarme en tan pocos datos, ¿no? Hay estándares que indican una cantidad de datos, hay estándares que se tienen que seguir para estos fines. Aquí tengo yo en esta tabla la tabla de predicción. Estas líneas que vemos aquí es dentro de las cuales normalmente se va a empezar a mover mis datos predichos. Tengo aquí el valor de X y tengo la Y predicha. Es decir, tengo el valor de X y este valor de X ya se sustituyó para estos valores en la ecuación de regresión que voy a ver más adelante en la otra tabla. De manera que yo tengo ya, a sustituirla, el valor predicho de Y. Yo ya tengo, basado en este tamaño del cerebro, yo ya tengo estos valores predichos para el coeficiente intelectual, pero con un 95% de intervalo de predicción. De manera que yo voy a tener, por ejemplo, para una X de 960 centímetros cúbicos, voy a tener un coeficiente intelectual de 99.306 con un intervalo de predicción de 59.745 a 138.87. Entonces, si se dan cuenta, es un rango muy amplio. Entonces vamos a ver más adelante por qué. Aquí tenemos ya tal cual la regresión.
Aquí ya tengo cómo se ven los datos y aquí es donde me indica cómo se deberían de ver algunos de esos patrones. Tengo variación desigual, tengo clusters, grupos, tengo agrupados datos separados, una curvatura muy fuerte o residuos amplios. De este lado yo tengo el modelo para la ecuación lineal. Aquí ya tengo mi ecuación donde voy a multiplicar 71.83, bueno, a sumar 71.83 más 0.02862 y esto lo voy a multiplicar por un valor X y yo voy a tener una predicción sobre el coeficiente intelectual para el tamaño del cerebro que yo estoy dando, ¿no? Aquí me está indicando que tengo un valor inusual de este lado. Y pues aquí me dice cómo se verían los modelos alternativos, que sería el cuadrático. Yo tengo el seleccionado, que es el lineal. Aquí tengo un p-value de 620. Con un alternativo, que es el cuadrático, yo tendría un p-value de 486. Para el modelo de p-value, perdón, p-value del modelo. Para el p-value del término lineal, tengo 0.620 en el modelo seleccionado, 0.279 en el modelo cuadrático. P-value de términos cuadráticos no tengo para el modelo lineal porque no es cuadrático, es lineal. Y para el modelo cuadrático tengo 0.287. La standard deviation, la división estándar para los residuos, la tengo en el modelo lineal en 15.024 y en el modelo cuadrático 14.726. Solamente esto es informativo para que yo pueda entender si en algún momento yo escogí de manera incorrecta mi tipo de regresión. Aquí voy a encontrar una alternativa que ya me está dando mi mitad, ¿no? Finalmente tenemos la última tabla, que este es un resumen. En este resumen yo tengo el sumario de toda la información gráfica y aparte tengo unos comentarios. Vamos a irnos desde arriba donde tenemos la pregunta que yo buscaba. ¿Existe una relación entre Y y X? Aquí me indica un sí, un no, y pues se va acercando o alejando conforme nos vamos acercando o alejando de el valor de la significancia, ¿no? El p-value tiene que ser igual o mayor a 0.05. Entonces tengo 0.620, me indica que no existe una relación entre X y Y. El porcentaje de variación explicada por el modelo. Cuando se habla del modelo matemático, que es este, 71.83 más 0.2862 por X, que sería el valor del tamaño del cerebro que yo escoja. Aquí me está diciendo que solamente el 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual puede ser explicada por el modelo de regresión. Esto quiere decir que hay otros factores que yo no estoy considerando al momento de tratar de predecir el coeficiente intelectual si solamente me baso en el tamaño del cerebro. Tengo aquí tal cual la correlación y aquí tengo mi coeficiente de R, la correlación entre X y Y, entre mi respuesta, que es coeficiente intelectual, mi predictor, que es el tamaño del cerebro, es de 0.18. Hay que recordar que va de 1 a menos 1 este valor, de manera que yo, si tuviera un 1 positivo completo, tendría una correlación positiva donde se incrementa el tamaño del cerebro, incrementa proporcionalmente el coeficiente intelectual. Si yo tuviera una correlación de menos 1, yo tendría una correlación perfectamente negativa, en donde encontraría que el valor de mi coeficiente intelectual va a reducirse mientras el tamaño del cerebro se reduce. Y pues el 0 que está en medio implica que no hay una correlación o que la correlación es muy débil. En este caso sí tenemos un valor que no es 0, es 0.18, está cargado hacia el lado positivo, es decir que si aumenta el tamaño del cerebro, va a aumentar con muy poca fuerza el coeficiente intelectual. O puede aumentar o no basado en otras variables, ¿no? Aquí de este lado ya tengo el mismo modelo que ya había visto en la otra gráfica. Tengo el plot, la tabla del ajuste
para el modelo lineal y tengo mi modelo de regresión. De este lado tengo la cantidad de centímetros cúbicos en tamaño del cerebro y de este lado tengo los grados de coeficiente intelectual. Finalmente tengo comentarios. Dice: la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre x y y es 71.83 más 0.02862 multiplicado por el valor de x. X es el tamaño del cerebro, recordamos. Yo voy a escoger cualquier punto aquí y me va a dar con esta ecuación voy a tener un valor, un punto en este lado. Si el modelo se ajusta correctamente a los datos, esta ecuación puede ser utilizada para predecir el coeficiente intelectual en base al tamaño del cerebro o encontrar ajustes para el tamaño del cerebro que correspondan a un valor designado o rango de valores para el coeficiente intelectual. En este caso, pues muy débil, ¿no? Esta correlación, el 3.21 de este 3.21% de esta variación, voy a poder explicar con el modelo, el resto no, el resto es totalmente independiente y distinto de esto, y aunque fuera esto un valor alto y fuerte y positivo, pues estadísticamente va a ser significante, sí, pero no va a implicar aún así que X causa Y. Hay que recordar que aunque tenemos dos valores que estamos contraponiendo y vamos a tener una respuesta de si hay correlación o no hay correlación, o hay una correlación débil que puede no estar por arriba de el punto crítico, pues tenga o no tenga, no necesariamente puede ser causa. Quiere decir que si yo tengo valor X y Y son perfectamente positivas, la correlación tiene una correlación perfectamente positiva, un incrementa y el otro también podría haber un factor Z que yo no esté involucrando en la ecuación y que también sea pues perfectamente, tenga una correlación perfectamente positiva con X y con Y, pero la causa es Z, ¿correcto? Entonces vamos a colocar esa respuesta aquí. Ya tenemos aquí nuestro ajuste, nuestra tabla, solamente se colocó el sumario para ahorrar espacio. Y vamos a ir con el siguiente problema. Aquí está muy sencillo. Vamos a seleccionar nuestra calculadora. Y aquí nos dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es igual a y igual a 69.0 menos 0.0849 multiplicado por x, donde x representa la estatura de la madre según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha si si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí ya los datos donde me indica que nuestra ecuación de regresión es 69.0, aquí tengo el 69.0, menos 0.0849 multiplicado por x, mi x va a ser 60. Así que vamos a realizar esta operación con nuestra calculadora científica. Entonces ya tenemos aquí nuestra calculadora científica. Vamos a proceder simplemente a 69.0 menos 0.0849 y todo esto multiplicarlo por 60. Vamos a darle enter, nos va a dar una fracción, shift y igual, shift, igual, y el valor que tenemos es 63.906. Ahora, ya tengo aquí este valor, ya lo tenía aquí dicho. Me indica el problema que tengo un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Quiere decir que es positiva, está explicada por este modelo lineal. Sin embargo, hay que recordar que no necesariamente hay una causalidad y que este valor es tan fuerte como la correlación que tenemos. Es decir, de 0 a 1 positivo tenemos un 69.69%, ¿no? 69% de probabilidades de que esto sea real. Hay algo que se llama intervalo de predicción, y ese intervalo de predicción también es un rango numérico en el que yo puedo encontrar diferentes valores
conforme yo vaya acercándome a este coeficiente R, ¿no? Siguiente, dice medidas de presión sanguínea. Calcula la mejor presión sanguínea sistólica predicha para el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 milímetros de mercurio. Aquí tenemos ya los datos pareados en nuestra lista, brazo derecho y brazo izquierdo. Tengo nuestra lista. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo aquí mi asistente. Puedo ir a mi asistente, puedo ir a el menú Statistics, Regression, Field Line Plot, por ejemplo. Aquí puedo coger mi respuesta, que va a ser brazo izquierdo. Vamos a confirmar. Ok, aquí es importante que revisemos. Dice presión sanguínea sistólica predicha en brazo izquierdo. Busco mi respuesta va a ser un brazo izquierdo. Una presión sanguínea sistólica de un brazo izquierdo. Y lo que tengo es una presión sistólica del brazo derecho. Entonces mi predictor es el brazo derecho. Mi respuesta va a ser brazo izquierdo. Brazo izquierdo Y y brazo derecho X. ¿Qué tipo de regresión busco? Lineal, cúbica, cuadrática. En este caso lineal. En gráficas, ¿qué me indica aquí el menú? Tengo gráficas para residuos, tengo la regular, estandarizada y eliminada. Tengo para los residuos, tengo que me dé por cada uno una gráfica, el histograma, la gráfica de normalidad, los residuos y los residuos contra el orden, o que me dé 4 en 1. Entonces cojo 4 en 1, le doy en OK, doy opciones, en opciones me viene el logaritmo 10 de X, logaritmo de 10 de Y, son transformaciones que voy a buscar cuando quiero cambiar estos datos y encontrar un valor de regresión basado en más datos. Display options, no voy a escogerlo. Aquí puedo cambiar el intervalo de confianza, perdón, el nivel de confianza. Puedo ponerle 95, 99 y cambiar el título de la gráfica. Y storage es para pues, yo que guarde mis datos en algún lado, ¿no? Voy a dar el OK. Y aquí me va a dar las gráficas. Me va a dar las gráficas y también me va a dar pues un resumen aquí numérico, ¿no? Lo de la versión estándar, la R cuadrada ajustado, los grados de libertad, me da la ecuación de regresión, que es la misma que me da aquí en la gráfica, y pues así yo tengo mis datos. Aquí yo tengo entonces ya mi ecuación de regresión. Para yo resolver este problema solamente necesito mi ecuación de regresión. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Me dice que la presión sistólica del brazo derecho, que es el que voy a usar como predictor, es de 100 milímetros de mercurio. Entonces aquí yo en brazo derecho voy a ponerle 100 y me va a dar la presión del brazo izquierdo. Tengo 43.56 más 1.315, esto multiplicado por 100. Le voy a dar Enter, me da nuevamente una fracción, doy Shift, igual, y la presión sistólica del brazo izquierdo, predicha con 100 milímetros de mercurio de presión sistólica del brazo derecho, con el coeficiente de R cuadrada de 75.2%. Hay que recordar que R cuadrada, bueno, el resultado es 175.06. Hay que recordar que R cuadrada me está diciendo cuál es el porcentaje o la proporción de la variación que es explicada por el modelo matemático, el modelo lineal que estoy dando. Y así que el 75.2% de esa cercanía que voy a tener entre el 175 y el valor real está explicado por este modelo. El resto, el otro 24.8% está explicado, no puede ser explicado por el modelo, sino por otras variables que yo no estoy considerando para mi estudio. Mientras yo más grande dé una muestra, más preciso va a ser este valor. En este caso hay que recordar que solamente tenemos 5 o 6 valores, por lo tanto, pues tal vez si yo los expando a un muestreo de 29 para distribución normal, que es lo adecuado, un muestreo de 29 muestras
para datos normales, datos continuos normales que se distribuyen normalmente, pues yo voy a tener este valor tal vez más acertado, ¿no? Tal vez voy a tener un 85, un 90%, porque voy a estar basado en más datos. Entonces ese resultado de 175.06 es el que se coloca aquí. Y ahora vamos a irnos a el siguiente problema. Calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Esta parte es importante porque pues estamos ya preguntando si ya tenemos un valor real, tenemos un valor predicho y vamos a encontrar esta similitud entre ambos. Vamos a encontrar si realmente la variación se pudo explicar con el modelo matemático o si simplemente está basada en otras variables que yo no estoy contemplando. Por lo que vamos a realizar nuestro análisis estadístico. Vamos a militar, donde tenemos ya los datos capturados. Tenemos aquí CO2 y temperatura. Cuando colocamos los datos de esta manera es más sencillo iniciar nuestro análisis. Vamos al asistente, regression. Ahorita seguimos trabajando todavía con una sola variable de X. Y aquí en la respuesta vamos a seleccionar, pues como respuesta quiero saber, me decía que cuál era el mejor valor predicho de, vamos a cogerlo, dice el mejor valor, la mejor temperatura predicha para un año reciente en la que la concentración de CO2. La respuesta es la mejor temperatura predicha en un año donde la concentración de CO2 en ppm fue de 370.9. Entonces voy a escoger CO2 como predictor, temperatura como respuesta y vamos a seleccionar lineal, un alfa level de 5%, vamos a darle OK. Antes de analizar esto vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con el menú Statistics. Statistics, Regression, Period Line Plot, y aquí vamos a escoger el predictor, perdón, la respuesta de temperatura cuando el predictor es CO2. ¿Qué pasaría si, vamos a dar aquí, OK, qué pasaría si yo tengo que escoger, digamos que yo escojo al revés, muy estadística, regression, pero line plot, pero aquí en lugar de temperatura escojo CO2 y en lugar de CO2 escojo temperatura. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo voy a tener mis gráficas y mis gráficas pues van a verse afectadas por este cambio, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque estamos viendo diferentes valores. Si te das cuenta, aquí tenemos la misma distribución al parecer, pero cambia, por mucho cambia nuestro modelo de regresión, porque pues yo estoy buscando otra respuesta, ¿no? Si yo, en este caso, me está pidiendo como variable el CO2 y en este caso la temperatura. Para los residuos también cambian los histogramas, cambia todo porque yo estoy dando diferente mi respuesta y mi predictor. Por esto es muy importante que al momento de hacer el análisis yo escoja correctamente cada uno de mis factores. En este caso mi factor de respuesta va a ser la temperatura, que es lo que me pregunta, y el CO2 va a ser mi predictor. Nuevamente en OK, y aquí lo tengo. Entonces yo tengo aquí donde yo puedo ingresar un valor para CO2, sustituirlo en mi modelo matemático
y de esa manera yo voy a tener una respuesta numérica para la temperatura. Me está diciendo que la concentración de CO2 en partes por millón es 370.9. Entonces yo voy a ir a mi calculadora científica y voy a hacer el 10.48 más 0.1092 multiplicado por 390.7. Cierro paréntesis, confirmo nada más el 390.7, 370.9, entonces 370.9 y cierro paréntesis. Voy a darle en igual, mar un valor de 50. Aquí algo está incorrecto, porque es 10.48 más 0.01092. Aquí está el error. 0.01092. Bien, igual, y la temperatura es 14.53. Aquí se encuentra un typo de un solo número, pues me cambia completamente la respuesta. Cuando ya reviso completamente la ecuación, que se parezca a esta, 10.48 más 0.01092 multiplicado por 370.9, yo ya tengo un valor, 14.53. Ahora, no solamente me preguntaban cuál era la mejor temperatura predicha, me preguntaban si se parecía a la real. 14.53, y dice aquí la temperatura predicha se acerca a la temperatura de 14.5. Bueno, al tener nosotros un 14.5 sin más decimales, podemos decir que es la misma. Vaya, la variación que tenemos se encuentra en las centésimas de grados, por lo que no va a ser una referencia para negarlo. De manera que la respuesta a mi problema es que la mejor temperatura predicha para un año reciente, en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9, es de 14.53 grados, que se acerca a la temperatura real de 14.5. Esa es la respuesta para mi problema. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que dice predicción para el consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Este problema venía en el libro y venía este cuadrito. Este cuadrito es muy importante porque me estaba dando un conjunto de datos que ya es resultado de un estudio, de un análisis. Por lo que aquí precisamente me estaba ya diciendo el problema que ya correspondía a un automóvil con un peso de 4.000 libras, con una observación, y ya me daba todos los datos parecidos. Entonces supongo que existe una correlación lineal. Me está diciendo aquí cuál es el valor que predice el mejor combustible, el mejor consumo de combustible en carretera. ¿Ok? Entonces aquí dice, supongo que existe una correlación. Entonces yo tengo aquí la correlación, los datos predichos, pues se van a centrar en lo que ya tenemos, ¿no? Vamos a ir al problema. Y lo que me indica aquí es que pues tengo que sustituir el peso que yo estoy buscando, en mi ecuación de regresión. Por lo tanto, yo tengo mi ecuación de regresión que es 50.5 menos 0.00587, que no me pasa el mismo de la otra vez, y todo esto multiplicado por 4.000. Voy a darle en Enter, me va a dar un valor, pues en una fracción, un fraccionario, Shift igual, y mi valor que tengo yo para este es el mejor consumo que voy a tener, es de 27.02. Entonces, para carretera, el mejor valor de el consumo de combustible en carretera cuando el automóvil pesa 4.000 libras es de 27.02. Entonces con esto puedo agregar esta tabla aquí.
Y así termina este problema. Vamos a irnos ahora al siguiente, que dice cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16. Calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Entonces, primero vamos a ir a los datos del ejercicio 16. Y dice que, pues ya tenemos aquí, vamos a ir a realizar el ejercicio. Nuevamente vamos a trabajar con esta tabla. Ahora vamos a hacerlo directamente con regression, fit line plot. Respuesta a temperatura, CO2, vamos a darle OK. Y vamos a utilizar pues nuestro pergamino, ¿no? Aquí tengo yo el pergamino donde me indica pues mi ecuación de regresión, que es 10.48 más 0.01092 multiplicado por la concentración de CO2, que se sitúa en 370.9. Voy a darle OK y nuevamente mi temperatura es 14.53. Esa temperatura ya la tengo aquí guardado, pero ahora me está pidiendo que calcule la estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura basado en la concentración de CO2. Es decir, yo ya tengo la concentración de CO2 para una estimación de un intervalo de predicción del 99%. Hay que recordar que normalmente los intervalos de predicción y prácticamente todos los datos que tenemos en Mita por default se van a basar en un nivel de confianza del 95%. Conforme yo vaya aumentando este porcentaje, pues yo voy a tener valores mucho más cerrados. Mi intervalo va a ser más cerrado porque voy a estar acertando más veces a este intervalo, este rango de valores. Ya sea un intervalo de confianza, un intervalo de correlación, ya sea un intervalo de predicción. Entonces, aquí me está pidiendo un intervalo de predicción del 99%. Yo lo que voy a hacer es ir a Minitab, Statistics, Regression, y voy a ir a Predict. En Predict, yo voy a tener, ¿qué respuesta quiero? Pues yo quiero saber temperatura, individual values, 370.9. En Options voy a encontrar mi nivel de confianza. Normalmente si tú el 95, esta vez lo voy a colocar en 99. Two-sided lo voy a dejar. Voy a darle OK. Y voy a darle OK. Y de esta manera yo ya tengo mi valor, mi intervalo de predicción, ¿no? Yo tengo mi ecuación de regresión, se mantuvo, 10.483. Si me voy aquí, pues yo tenía un 48, ahora tengo una decimal más. ¿Por qué? Porque estoy aumentando más la predicción la quiero hacer más certera, no un 95% de confianza, sino un 99% de intervalo de predicción, por lo tanto se agrega una decimal más. Tengo aquí 10.92, se mantiene, lo multiplico por el CO2 y voy a tener pues un valor, ¿no? Vamos a suponer que ahora con el mismo valor voy a ponerle 10.483 y luego OK, y se mantuvo el 10.53, pero cambiaron las decimales de este lado. Anteriormente yo tenía 530228 y ahora tengo 533228. Ahora, esto parece no ser muy importante, no parece ser muy significativo, sin embargo, para un ejercicio donde estamos hablando tal vez de mezclas químicas, donde estamos hablando de resultados de análisis, de estudios de ramo médico, de ramo farmacéutico, pues obviamente este nivel de confianza, este intervalo de probabilidad o intervalo de predicción, perdón, es más crítico. Aquí me está diciendo que tengo mi ajuste en 14.5325. El error estándar ajustado es 0.074, intervalo de confianza del 99%, es decir, que con un intervalo de confianza del 99%
los valores que yo escoja van a quedar en 14.2837 a 14.7813. En este rango se van a mantener. Mi intervalo de predicción se va a mantener en 14.0786 a como mínimo y 14.9864 como máximo. Por eso es que esta tabla la vamos a seleccionar y esta es la que se va a ir a nuestro problema. Con esto, vamos que contestamos la pregunta. Recordar, dice, calcule la temperatura predicha en grados centígrados, pero la temperatura predicha cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón, es de 14.53. Ahí lo vamos a dejar, hasta esas decimales. Y se calcula una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón, precisamente la que tenemos aquí. Mi intervalo de predicción del 99% indica que los valores que yo escoja para los niveles de CO2 me van a dar una temperatura que va a oscilar entre los 14.0786 y los 14.9864 grados centígrados. Ahora vamos a continuar con el último ejercicio. Dice rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada, utilice únicamente estas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Pues aquí tenemos la respuesta, pero vamos a realizar el ejercicio en Minitab. Yo ya tengo aquí las columnas de mis datos. Tengo la columna automóviles, que es una columna con texto y números. Tengo el peso, longitud, desplazamiento y carretera, que habla de las millas por galón en carretera, de cada uno de estos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir directamente a Minitab y vamos a... Entonces, como todos nuestros ejercicios, tenemos varias maneras tenemos también de realizar los cálculos. Tenemos como siempre el menú Statistics, donde voy a tener los modos de estadística más elementales. Tenemos desde estadística básica, regresión, ANOVA, DOI, tablas de control, herramientas de calidad, confianza y sobrevivencia, multivariados, series de tiempo, tablas no paramétricas, pruebas de equivalencia, power and sample size. Vamos a escoger regression. Vamos a escoger regression, fit regression model o fit line plot. Si escogemos, por ejemplo, regression, fit regression model, pues yo puedo escoger aquí como respuesta. Me indicaba el problema que diera carretera, que es unas millas por galón en carretera, como respuesta Y, y respuesta Y, y como mis variables va a ser el peso, longitud y desplazamiento. Entonces va a ser peso, longitud y desplazamiento. En model, pues yo aquí no voy a mover nada, voy a dejarlo ok. En options, aquí tengo mi nivel de confianza y para todos los intervalos, voy a dejarlo en 95 y ahorita hacemos el cambio si se requiere por el problema. Encoding, no voy a mover nada, no voy a hacer nada. Stepwise, tampoco. Graphs, vamos a escoger 4 in 1, 4 en 1. Results, simple tables. Me da el método, el análisis de varianza, sumario del modelo, coeficientes, ecuación de regresión y ajustes y diagnósticos. Ok, en storage voy a dejarlo así, darle ok. Y de esta manera me va a dar, primero me va a dar unos valores para los grados de libertad para cada uno, regresión, peso, longitud, desplazamiento, la falta de ajuste, el error puro. Me va a dar
This is adjusted, ms adjusted, f value, p value. Me va a dar el sumario del modelo. Aquí me está diciendo que para r cuadrada 60.32%, r cuadrada ajustada 56.07 y r cuadrada predicha 39.57%. También me da los valores. Me va a dar 4 gráficas, que son las que estábamos viendo, de probabilidad, la normalidad de la probabilidad. Me va a dar los ajustes contrapuestos, period value, residuales. Me va a dar el histograma, cómo se comportaron los datos con la frecuencia en la que cayeron, y me va a dar el orden de observación, cómo se ven los datos uno tras otro, para confirmar que no tenga yo aquí un patrón, ¿no? Ahora voy a hacerlo con el asistente. Antes de contestar las preguntas, voy a irme a regresión. Ahora voy a tener multiple regression. Y pues, ¿por qué multiple regression? Pues porque inicialmente yo tenía una regresión de un solo factor. Ahorita tengo 3x, 3 valores para x, que van a ser el peso, la longitud y el desplazamiento, si no me equivoco. Y sí, aquí los tengo: carretera como respuesta a la variable de respuesta, perdón, y como variable continua x, desplazamiento, longitud y peso. Me da aquí la opción de tener una variable categórica x, es opcional, y vamos a darle en OK. Ok, entonces aquí me arroja más datos, porque arroja las mismas, pues me arroja todas las respuestas, ¿no? De todo lo que estoy pidiendo. Vamos a irnos una por una. Aquí tengo para carretera, tengo el desplazamiento, la longitud y el peso. De manera que dice aquí, un fondo gris representa una variable x que no está en el modelo. En este caso, pues este para el desplazamiento. Una r cuadrada de 55.94. Hay que recordar que la r cuadrada me indica qué porcentaje de la variación está explicada por el modelo. En este caso, si yo estoy diciendo que las mías por el orden de mi respuesta, mi pregunta es: ¿cuál de los factores está más involucrado o que está mayormente relacionado con una regresión del lineal a este valor de millas por galón? Entonces tengo tengo cómo se ven los residuos, tengo aquí también cómo se ven mis gráficas, tengo aquí la pendiente donde va de millas por galón en carretera, cómo se van alejando o disminuyendo conforme tengo un mayor desplazamiento. Tengo aquí también el valor de r cuadrada, tengo también el impacto incrementado de variables x. Las barras largas representan x que contribuyen más a la nueva información para el modelo. Gray bars, dice aquí, las barras grises representan x que no ayudan a explicar adicional variación en y. Entonces, en este caso el desplazamiento sí ayuda a explicar. En este caso el peso ayuda a dar más valores para el modelo. Y aquí pues me está diciendo que el modelo de ecuación final es carretera y donde x1 es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque es donde estamos viendo que tiene una mayor influencia. Aquí vamos a ver también lo que teníamos, ¿no? El valor de x y los valores predichos de y. Cómo se distribuyen, vemos que tenemos algunos fuera. Y pues aquí me dice que para obtener valores de predicción adicionales, de clic derecho en la gráfica y seleccione de crosshair. Por ejemplo, si yo selecciono por aquí un valor, pues aquí yo voy a tener en la parte superior, aquí, pues mis valores, ¿no? Cuando mi valor es 4.27 en x, el valor predicho es 30.0556. Y aquí voy bajando, por ejemplo, a 1.43.
y pues aquí se puede situar en 37, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como tengo yo mis datos. La pregunta del problema indicaba: la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible, y pues la mejor ecuación sería la de peso, ¿no? Entonces, sí podemos indicar que la mejor ecuación sí es buena para predecir el consumo de combustible en la carretera. Si hacemos un resumen de lo que vimos, pues tenemos aquí primero donde encontramos los niveles los puntos críticos, que están basados en una tabla de significancia, dentro de una tabla que se basa en el valor del nivel de significancia y en un muestreo, una cantidad de muestras, para encontrar si se encuentra una relación que tenga suficiente peso o valor estadístico, es decir, que tenemos evidencia suficiente para sustentar una afirmación de correlación entre un valor y otro. Estudiamos la basura echada contra el tamaño de la familia, determinamos que sí había una correlación donde se rebasaba, el coeficiente de correlación lineal con base al punto crítico. En esaturas de madres e hijas también encontramos lo mismo. Encontramos cómo se puede realizar con el asistente, cómo se puede realizar con el menú de Statistics Regression y encontrar diferentes valores. Tenemos también regresiones no lineales, ortogonales. Tenemos regresiones de Poisson, Fit Poisson Model, donde vamos a tener pues ya pues regresiones más complejas, ya basadas en respuestas de contorno, factoriales de superficie, sobrepuestas, y también vamos a poder optimizar respuestas basadas en una correlación. Encontramos también que el asistente me podía dar estas regresiones también si yo escogía aquí con una variable, con dos variables, si mi objetivo era solamente obtener el mejor modelo de regresión o si era optimizar la respuesta. Entonces, en cualquiera de los casos yo puedo darle more y me va a dar más datos sobre qué es lo que quiero buscar. Más adelante en el estudio vimos pues que teníamos aquí una ecuación de regresión donde podemos sustituir el valor de X y encontrar un valor predicho de Y. Obviamente todo esto va a ser tan fuerte o va a ser tan sólido como nuestro coeficiente de R, nuestro coeficiente de regresión, y pues conforme nuestro muestreo de datos sea más amplio. Encontramos también la manera de colocar la variable Y, la de respuesta, y la variable X como predictor en el menú de estadística, Regression, Fitted Line Plot. Aquí, por ejemplo, cuando encontrábamos el brazo izquierdo en un lado y el brazo derecho como respuesta, pues obteníamos una respuesta tanto para nuestros ajustes como nuestro modelo de regresión, y algo completamente pues distinto cuando yo escogía el brazo izquierdo y el brazo derecho en el predictor. Entonces ahí vemos ya una diferencia muy amplia entre la predicción que queremos hacer, ¿no? Si yo me equivoco aquí, pues estamos hablando de una predicción muy distinta. Estamos hablando de que aunque R cuadrada se mantiene, porque R cuadrada no va a cambiar, aunque cambiemos de lugar, R cuadrada me está diciendo qué porcentaje de la variación se explica con el modelo. Que se explique con el modelo no significa que me vaya a dar la misma respuesta. Que tenga el mismo valor de R cuadrada no va a significar que sea igual uno que otro, sino que yo estoy buscando como respuesta brazo derecho, entonces yo tengo que darle un valor de brazo izquierdo en la ecuación, en este caso al revés. Si yo quiero buscar un valor para la ecuación de brazo izquierdo, tengo que darle un valor al brazo derecho en la ecuación para poder yo predecir basado en los datos que ya tengo. Ahora, ¿qué datos le tengo que dar al asistente? Por ejemplo, cuando yo escojo el asistente, me va a indicar dentro de todo el análisis que me está dando,
me va a indicar si los datos que yo estoy dando son suficientes para encontrar una correlación, para que sea fuerte mi respuesta estadística. En este caso, pues me va a indicar la cantidad de datos, datos inusuales, si pasó o no el test de normalidad, si me propone que yo busque un mayor muestreo. Por ejemplo, aquí me pide típicamente 40 o mayores, cuando yo estoy dando n igual a 32. Entonces, cuando yo escojo mis datos, primero tengo que escoger un power sample que realmente me esté dando una cantidad fiable para yo tomar decisiones basadas en estos datos. Y obviamente, pues la confiabilidad de esa cantidad de valores no va a asemejarse a la confiabilidad que voy a tener con esta cantidad de valores, ¿no? Con 5 valores. Por lo que también la interpretación del p-value pues va a ser distinta, va a ser mucho más desacertada o menos acertada, más bien. Y pues mientras menos datos tengan, los datos atípicos, los datos inusuales van a hacer mucho más daño, van a hacer mucho más cambios dentro tanto de mi factor R como de la normalidad, como la predicción que yo pueda tener, ¿no? Entonces va a alejarme de la realidad. Más adelante encontramos más datos de cómo hacer una sustitución del predictor para encontrar una variable respuesta. Encontramos cuál es el mejor valor predicho para un valor cuando buscamos sustituirlo en nuestra ecuación de regresión. Encontramos también cómo hacer un intervalo de predicción más acertado de 95 a 99%. Y encontramos también pues cómo encontrar mejores ecuaciones y ver si estas son realmente útiles para predecir pues nuestra respuesta. Eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.